Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú utilices estos labios de barro de este servidor y nos hables. Necesitamos tu palabra porque es la única que nos da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cómo debemos conmemorar la muerte del Señor Jesús? Haced esto en memoria de mí. Conmemorar. Conmemorar es celebrar una fecha importante, recordar solemnemente algo o a alguien, en especial con un acto, celebrar, recordar, rememorar, evocar, solemnizar, festejar. Estimados oyentes, esta enseñanza nos permitirá encontrar en nuestra propia Biblia la respuesta a algunas preguntas que tal vez nos hayamos hecho ante la celebración próxima de lo que la gente ha llamado la Semana Mayor, que tiene que ver con los actos y sucesos que acontecieron la última semana del ministerio público del Señor Jesucristo, nuestro Señor, y que lo condujeron a la muerte y muerte de cruz. Acompáñenme atentamente para examinar los puntos esenciales que corresponden al tema bajo estas preguntas. Primera pregunta: ¿cómo dijo el Señor Jesús que se conmemorara su muerte? El Señor Jesús mandó a sus discípulos que recordaran su muerte con una cena consistente en pan y vino. El pan representa su cuerpo y el vino su sangre. Lucas 22, 19, 20. El pan que el Señor Jesús empleó, les recuerdo a todos que no tenía levadura. Este pan representa muy bien el cuerpo como ofrenda del Señor Jesús, porque en la Biblia la levadura a menudo simboliza el pecado. El sacrificio del cuerpo de Cristo puso fin a los sacrificios animales que ordenaba la ley mosaica. Hebreos 9:10. El vino representa la preciosa sangre de Cristo que se derramó para conseguir el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro 1:19, Primera de Pedro 2:24 y Primera de Pedro 3:18. Segunda pregunta: ¿cuándo debemos conmemorar la muerte del Señor Jesús? Cristo murió durante la Pascua judía, el día 14 de Nisán. Los días judíos comienzan tras la puesta del sol. La noche del 14 de Nisán, el Señor Jesús comió la cena de Pascua con sus apóstoles. Después instituyó una celebración, una cena para recordar su muerte y el nuevo pacto. Lucas 22, 14, 15. Los siervos de Dios de hoy conmemoramos la muerte del Señor cada vez que nos reunimos para hacer memoria celebrando la cena del Señor. La entrega y muerte del Hijo de Dios es el medio que Dios suministró para librar a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Éxodo 12, 5, 7, 13, 17, Juan 1, 29. Tercera pregunta: ¿quiénes comen del pan y beben del vino? Cuando el Señor Jesús pasó la copa de vino a sus discípulos, les dijo: esta copa significa el nuevo pacto. 1 Corintios 11, 25. Este nuevo pacto sustituyó al pacto de la ley mosaica que Dios había hecho con Israel. ¿En qué consistía el pacto anterior?
Jehová había prometido a los israelitas que, si le obedecían al pie de la letra, ellos serían su pueblo. Éxodo 19, 5, 6. Pero, como no fueron obedientes, Dios tuvo que prometer y hacer un nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Dios hizo este nuevo pacto con la iglesia, compuesta por israelitas, judíos y gentiles, a partir del día de Pentecostés, año 30 en el siglo I. Dios da grandes bendiciones y ha puesto el evangelio al alcance de muchas personas. Millones de hombres y mujeres de todo el mundo que han sido arrepentidos, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y han recibido el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, viviendo la vida santa en Cristo, conforme al fruto del Espíritu y yendo por las casas, ciudades y naciones, predicando este evangelio de poder y el nombre del Señor Jesucristo. Solo ellos pueden comer del pan y beber del vino, porque forman parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, con quienes Cristo ha hecho un pacto nuevo. La sangre del Señor Jesús validó ese pacto. Lucas 12:32, Apocalipsis 14:1-3. Cuarta pregunta: ¿qué beneficios tiene asistir a la conmemoración de la muerte de Cristo tomando la cena del Señor? La conmemoración de la muerte del Señor Jesús tomando la cena del Señor cada vez que sea convocada nos La conmemoración de la muerte del Señor Jesús, tomando la cena del Señor cada vez que sea convocada, nos ayuda a valorar el inmenso amor que nos tiene nuestro Creador. Por amor, Dios envió a su Hijo a la tierra para que muriera por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él pagó el precio del pecado con dolor, sufrimiento y muerte cruenta en la cruz. Durante la conmemoración debemos reflexionar en lo mucho que significa para nosotros la muerte de Cristo y en cómo podemos demostrarle a Él nuestro total y completo agradecimiento. Juan 3:16 y 2 Corintios 5:14-15. Si recordar es lo más importante que debemos hacer, ¿en qué debemos pensar cuando se nos ofrecen esos sencillos y preciosos consejos al estar celebrando su muerte? Las horas que estaban por transcurrir en el Monte Calvario cambiarían el significado de la historia de la humanidad. Sería el momento más grandioso de la eternidad, el milagro más extraordinario de todos en el universo. Sería la obra más suprema de un plan concebido desde antes de la fundación del mundo para la felicidad de todo hombre, mujer y niño que viviera en el planeta Tierra. Libertad, salvación, santificación y vida eterna a todo aquel que creyera. La hora del sacrificio expiatorio había llegado. El Hijo de Dios, el unigénito, era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, siendo el Salvador, el Redentor, el Mediador, intercesor y sumo sacerdote. La época de la Pascua era una celebración llena de simbolismo por lo que habría de suceder. Ahora está presente Cristo por el más amplio tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mucho tiempo atrás, el ángel había
pasado por encima de las casas de los afligidos y esclavizados israelitas. Se les había perdonado la vida y finalmente fueron liberados por medio de la sangre de un cordero, untada sobre el dintel y los postes de las casas egipcias. Éxodo 12, 21, 24. Eso, a su vez, había sido una reiteración simbólica de lo que se les había enseñado a Adán y a todos los hombres de Dios que le sucedieron desde el comienzo del mundo, que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Era una semejanza, señal y representación del grandioso y supremo sacrificio de Cristo que habría de venir. En aquel día, después de todos esos años y de todas esas profecías y ofrendas simbólicas, el símbolo estaba por convertirse en realidad. La noche en la que el misterio del Señor Jesús estaba por llegar a su fin, la declaración que había hecho Juan el Bautista al comienzo de este ministerio cobró mayor significado que nunca. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Al estar por terminarse aquella última cena, preparada en forma especial, el Señor Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos escogidos, diciéndoles: tomad y comed. Mateo 26, 26. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. De igual manera, tomó la copa de vino y, habiendo dado gracias, la pasó para que bebieran de ella los que se encontraban presentes, diciéndoles: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para remisión de los pecados. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lucas 22, 20, Mateo 26, 28, Lucas 22, 19, 1 Corintios 11, 26. Desde aquel acontecimiento que tuvo lugar en el aposento alto, desde la víspera de Getsemaní y del Gólgota, los hijos de Dios, por obedecer la salvación conforme a Hechos 2:38 y estar viviendo en paz con todos y en santidad, han estado bajo compromiso de recordar el sacrificio de Cristo en esta forma nueva de conmemoración. Con el trozo de pan sin levadura, siempre partido, bendecido y ofrecido primero, recordamos su cuerpo herido y su corazón quebrantado, su sufrimiento físico sobre la cruz cuando clamó: tengo sed. Y finalmente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 19, 28, Mateo 27, 46. El sufrimiento físico del Salvador garantiza que, por medio de su misericordia y gracia, todo miembro de la familia humana quedará libre de los lazos de la enfermedad y la muerte, y será resucitado triunfalmente de la tumba cuando se escuche la final trompeta. Claro está que el momento de la resurrección y el grado de recompensas obtenidas en el tribunal de Cristo marcará lo que obtengamos basado en nuestras labores hechas conforme a los méritos de Cristo en nuestras vidas y nuestra fidelidad. Con un vasito de vino natural de uvas recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo y la profundidad de su sufrimiento. La angustia que comenzó en el huerto de Getsemaní, en donde dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 24.
el sufrimiento del Salvador y el derramamiento de su sangre inocente, que ofreció en forma tan amorosa y voluntaria, pagando la deuda de lo que las Escrituras llaman decretos y ordenanzas que nos eran contrarias, y trayéndolas, las clavó en la cruz para que hoy seamos libres, santos y siervos de su voluntad agradable y perfecta. Además, Cristo sufrió por los pecados, los sufrimientos y los dolores de todo el resto de la humanidad, proporcionando también la remisión de todos nuestros pecados, a condición de que obedezcamos los principios y las ordenanzas del Evangelio que Él enseñó. Como el apóstol Pablo escribió, fuimos comprados por precio. 1 Corintios 6:20. ¡Qué precio tan costoso y cuán misericordioso! Obra de redención. Cristo es nuestro pariente redentor y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, hijos, siervos, coherederos. Es por esta razón que toda ordenanza del Evangelio se concentra de una forma u otra en la expiación del Señor Jesucristo. Y no hay duda de que esa es la razón por la que recibimos esa ordenanza particular a partir de Hechos 2:38. Con todos sus simbolismos: muerte, sepultura, resurrección, novedad de vida, santificación por el Espíritu Santo, llevar su cruz, seguimiento de sus pasos, ser semejantes a Él, y más regularmente y con más frecuencia que ninguna otra obtención de su vida en nuestras vidas, la vida eterna. Quizás no siempre le demos esa clase de significado de comunión y participación a la cena del Señor, a la reunión de conmemoración de la muerte de Cristo. ¿Cuán solemne es esta conmemoración? Preguntamos. ¿La consideramos como Cristo, nuestra Pascua? La forma de recordar nuestra redención y el precio tan alto ofrecido por ella. Por ser tan trascendental esta ordenanza, que conmemora nuestra liberación de la muerte y del pecado y del ángel de las tinieblas, debe tomarse con más seriedad de la que por lo general se le da. Debe ser un momento importante, reverente, de reflexión, que promueva sentimientos e impresiones espirituales, nunca emociones. Por tanto, no debe realizarse deprisa, no es algo que se tenga que hacer a la carrera, para de ese modo empezar con el verdadero propósito de la reunión conmemorativa, sino que esta ordenanza es el verdadero propósito de la reunión, y todo lo que se diga, se cante y se ore en esos servicios debe estar en armonía con la grandiosidad de tan solemne ordenanza. Glorificar y adorar al Cordero, quien es digno de toda honra y alabanza por haber entregado su vida y su sangre hasta consumar la obra de salvación. Como Cordero que no abrió su boca, obediente hasta cumplir la voluntad del que le envió. La administración y el reparto de la cena debe ir precedidos de un himno de adoración, que todos cantemos al que está sentado en el trono, porque venció, sea cual sea el talento que tengamos para hacerlo. De todos modos, los himnos de adoración son como oraciones, y todos podemos expresarnos en una oración. Y un elemento importante de nuestra adoración es el unirnos en esas gratas y conmovedoras expresiones de gratitud al que nos compró y nos lavó con su sangre. No olvidemos que jamás podremos comprender el dolor y las penas que sufrió, mas para darnos salvación, que para presentarse como mártir de la causa
de una nación. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que el Señor Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En ese punto de vista espiritual, les pedimos a ustedes, ayudantes, diáconos, los que están repartiendo la cena del Señor, que preparen, bendigan y distribuyan en medio de la congregación los emblemas simbólicos del sacrificio del Salvador de una manera digna y reverente. ¡Qué privilegio extraordinario y confianza tan sagrada son otorgados a ustedes, estimados diáconos y ayudantes, copastores, pastores! No puedo pensar en un mayor elogio que el cielo les pudiera conceder: atender al pueblo de Dios en la conmemoración de su preciosa muerte. Tratemos de vivir santamente delante del Señor para ser considerados dignos del servicio lo mejor posible, esforzándonos en el ayuno, la oración, la asistencia regular y puntual a los cultos, la lectura cotidiana de la Biblia, el servicio a Dios, y de vestirnos con lo mejor que tengamos cuando participemos en la conmemoración de la muerte del Señor y la toma de la cena del Señor. En el lenguaje sencillo y hermoso de las oraciones que se ofrecen, la palabra principal que se debe escuchar es: en memoria de Cristo. En la primera y un poco más larga oración que se ofrezca para bendecir el pan, se debe mencionar nuestra disposición de tomar sobre nosotros el nombre del Hijo de Dios y de guardar los mandamientos que Él nos ha dado. En la bendición del vino, aun cuando se da por sentado y se espera que cumplamos, estimaremos nuestro compromiso de no fallarle al Señor, recalcando el costoso precio pagado, pues de eso se trata, de hacerlo en memoria de Cristo. Si recordar es lo más importante que debemos hacer, preguntamos: ¿en qué debemos de pensar cuando se nos ofrecen esos sencillos y preciosos emblemas? Tendremos razón para recordar el trato cruel. Tendremos razón para recordar el trato cruel que se le dio, el rechazo que sufrió y la injusticia, la crueldad a la que se le sometió antes de la farsa de juicio que lo condenó al suplicio de la muerte en crucifixión. Cuando nosotros enfrentemos tribulaciones y desprecios en la vida, podremos recordar que Cristo también estuvo atribulado por doquier, mas no angustiado, confuso, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Según de Corintios 4, 8, 9. Cuando nos lleguen esas épocas difíciles, podemos recordar que el Señor Jesús tuvo que descender debajo de todo antes de ascender a lo alto, y que sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases para estar lleno de misericordia y saber cómo socorrer a su pueblo en sus padecimientos, temores y angustias. Él está listo para sostener y fortalecer a los que vacilen o tropiecen. Al final, está allí en la cruz para salvarnos y por todo ello dar su vida hasta la muerte.
Por más oscuros que parezcan nuestros días, para el Salvador del mundo durante su agonía y muerte, fueron aún mucho más duros y crueles. De hecho, en su cuerpo resucitado y glorificado, el Señor de la conmemoración durante la cena nos recuerda que las heridas en las manos, los pies y el costado, para beneficio de sus discípulos y la humanidad, como señales pasan por trances dolorosos, pero sin duda alguna alcanzarán la victoria y el triunfo. Señales de que el dolor en este mundo no es una evidencia de que Dios no nos ama. Es el Cristo crucificado el que es el capitán de nuestra alma, el que todavía lleva consigo las cicatrices de su sacrificio, las lesiones del amor y la humildad y el perdón. Son esas heridas las que Él invita a ver y palpar, a viejos, a jóvenes, antes y ahora. Entonces, recordamos con Isaías que fue por cada uno de nosotros que nuestro Señor y Maestro fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 53:3. Esta ordenanza se realizará más que una cena cuando estemos en las bodas del Cordero. Será un banquete donde nuestro Salvador beberá de nuevo con nosotros del jugo de la vid. Por medio de la cena del Señor podemos adquirir la fortaleza que precisaremos para hacer frente a lo que se nos presente en la vida. Y al hacerlo, demostraremos más compasión hacia los demás a lo largo de nuestro caminar. En esa noche de profunda angustia y sufrimiento, Cristo les pidió a sus discípulos una sola cosa: que le apoyaran y se mantuvieran junto a Él en esa hora de pesar y dolor. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?, preguntó entristecido. Mateo 26:40. Yo creo que esa misma pregunta nos la hace a todos nosotros cada vez que olvidamos que debemos mantener nuestra comunión permanente con Cristo por su Espíritu. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Gracias, Señor, por tu divina palabra. Palabra que da vida. Palabra que da vida y vida eterna. Gracias. Gracias, Señor Jesús.